La blogger Mariluz Piñeiro, de Cuchillito y Tenedor, acaba de cumplir uno de sus sueños. Ha hecho un libro de cocina murciana con 101 recetas, no 100, 101 recetas. Y hoy está con nosotros. Es una enamorada de la cocina, ya la conocen, estudió Derecho, que desconocía. Y en este momento está vinculada a su blog, Cuchillito y Tenedor, a sus talleres de arte para cocinar y a nuestra sección, Cuchillito y Tenedor, edición radio, además de otras aportaciones como voluntaria en varios sitios, y ha venido a hablar de su libro. Sí. Mariluz Piñeiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. No te dejes las gafas, ¿eh? No, siempre que vengo a la radio me las dejo. Hoy sí. Sueno raro, sueno como con eco. No estoy, es la primera vez que vengo a radio. ¿Nunca has hecho un exterior? Nunca en un exterior. Claro, es que como hay megafonía, tú te escuchas por auriculares y por la megafonía. Estoy viendo todo este ambiente que hay aquí en el Club Taurino, Murcia en fiestas. Qué día más espectacular, aquí ¿verdad? Delante, Nos has traído el sol. Pues no lo sé. Sí. Después del sol viene la tormenta. Pues qué tormenta. Bueno, ayer llovió muchísimo en Yecla. Sí, en Yecla sí. Nos aquí lo ha no, dicho poquito. El alcalde Marcos Ortuño. Sí. Llovió bastante, aquí no llovió. Nada. Anteayer un poquito más. Sí, un poquito más. Bueno, yo he venido a hablar de mi libro. ¿Tú has venido a hablar de tu libro? De mi libro. Bueno, yo que estoy últimamente muy cerca de ti, he podido observar, ¿no?, la ilusión que le has puesto cuando me dices la primera vez que vas a trabajar un libro, y hace bastante tiempo, un libro de cocina murciana. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, pues lo primero que tengo que decir, es verdad que tú fuiste, después de mi familia, una de las primeras personas en saberlo. Dije, Julián, todavía no podemos decir nada y estas cosas, soy un poco secreto. Novata. No secreto, pero en fin, las cosas hasta no, que es que están a veces en cuando la lo calle, comentas no terminan de rematar. Imagínate que no, claro. Pero bueno, gracias a Dios aquí está, ha nacido y es una sensación muy, muy bonita. Soy muy afortunada por haber podido vivir esta experiencia. Llámale gastronómica, llámale, no sé cómo llamarle, es una experiencia casi de vida, y uno de los muchos regalos que me ha dado Murcia, ¿no? Yo llegué aquí bien jovencita, ya tengo 2 hijas murcianas y me siento, siempre lo digo, más murciana que gallega. Y al ser elegida para llevar a cabo esta recopilación de todas las recetas de Murcia, las más representativas, pues... lo primero que tengo que decir es gracias y que ha sido una experiencia maravillosa en la que he conocido un montón de platos, no 101, porque aquí hay un montón de recetas que son las más representativas de Murcia y alguna casi en peligro de extinción, que cuesta cada vez más encontrar en las barras y restaurantes tradicionales. Porque el ritmo de vida actual y el tipo de cocina que se lleva ahora, sin apartarse de la tradición, pues cuesta mucho encontrar guisos de trigo, cosas como sémola, andrajos, en fin, un montón de platos que son verdaderas joyas gastronómicas y que alguno está, insisto, en peligro de extinción, que lo hacen solo las abuelitas o alguna peña en algún... Y bueno, ha sido maravilloso. Ha sido una labor de investigación también. Sí. Imagino que todos los platos, cada una de las fotografías que aparecen en cada receta, ha sido cocinado por ti expresamente y fotografiado por ti. Sí, bueno, sí, vamos a ver, cuando a mí me buscaron para realizar esta recopilación de las recetas tradicionales de Murcia, era desde el punto de vista un poco más como mi trabajo como blogger gastronómica, o sea, una persona que recopila recetas de diversa procedencia. Bueno, ahora te comentaré cómo ha sido la documentación y quién me ha ayudado. Y luego, aparte de recopilarlas, por supuesto, cocinarlas, luego fotografiarlas, editarlas y redactarlas de tal forma que la persona que tenga a bien consultar este libro tenga la seguridad de que le van a salir tan bien como a mí me han salido. Porque, bueno, de eso doy fe, de que las cantidades están medidas, nada de harina la que admita, sino está todo en tiempos, en pesos y en cantidades bien medido. Y espero que haga pasar muy buenos momentos a todo el mundo que decida ponerse manos a la obra con una de las recetas. ¿Que tunear alguna receta para darle tu punto y mejorarla, o está todo y tal como la hacían nuestros antepasados? Pues mira, no he tenido que cambiar casi nada, simplemente lo de, por ejemplo, harina la que admita, eso depende, ¿no? Cuando eres un experto cocinero, pues ya tienes el ojo, pero cuando eres más novato y te apetece, por ejemplo, las empanadillas de patata de Yecla, que se hacen allí, y son una receta súper tradicional, que la hacen casi todas las madres en una determinada época del año y casi compiten
compiten, ¿no? En cuáles son las mejores, pues que pues la harina, para que salga esa cantidad de empanadillas que ahí pongo en la receta, está medida y pesada. Entonces casi no hubo que tunearla, sí puesta al día, lo mejor en el lenguaje, pero no, están conservando el sabor de la tradición. Pues abrimos este libro que se llama Cocina Murciana 101 recetas, de editorial Sargantana. Y lo primero que nos encontramos, tú lo decías, aprovechando que está el alcalde de Yecla aquí, Marcos Ortuño, lo primero que abrimos este libro es empanadas de patata de Yecla, la primera receta. La mallorquina, buenísimas, efectivamente. Las mejores empanadillas se las hacen allí en la mallorquina en Yecla. Bueno, sí, pero en Yecla, como muy bien sabrá el señor alcalde, yo creo que compiten todas las amas de casa y las señoras y señores, vamos a ver, señoras y señores por ver quién hace más y cuáles son de mejor calidad y cantidad. Son deliciosas y, bueno, la peculiaridad que tienen es su relleno, ¿no? La masa es deliciosa, pero el relleno son patatas a lo pobre, huevos, el pimiento rojo, atún en conserva, los piñones bien aliñadicos, el perejil, son una delicia. Bien, de todas las recetas que hay, de estas 101 recetas, ¿cuál ha sido la que más trabajo te ha costado cocinar? La que no te salía... ¿Ha habido alguna? Lo debo decir, sí, lo debo decir, bueno, el que me conoce lo sabe, yo como absolutamente de todo, pero quería cocinar las cabezas de cordero, típicas de Molina de Segura, y bueno, yo me las como en la barra, debo decirlo también, haciendo un poquito de publicidad, en la barra del restaurante Los Navarros. Para mí son obligatorias. Para mí son obligatorias. Son típicas sobre todo de la zona de Molina de Segura. Bueno, pero el momentito de que estaban crudas y me miraban, eso fue un poquito, digamos que hice un poquito de tripas corazón y bueno, quedaron buenísimas, como tienen que quedar. Y ahí está la receta que yo quería incluir porque son muy representativas y bueno, quiero que el que las decida hacer en casa pues sepa cómo hacerlas. Me hablabas de la documentación. Sí. ¿Esto ha sido quizá la labor más tediosa o al menos más entretenido? No tediosa, pero era una incertidumbre, quería hacerlo muy muy bien. ¿Y quién te ha ayudado? Pues mira, sobre todo, mi eterno agradecimiento, él lo sabe, pero se lo digo desde aquí una vez más, aunque no sé si me estará escuchando ahora mismo, don Jorge Novella, que es académico de número de la Real Academia de Gastronomía de Murcia. ¿Que te ha hecho el prólogo? El que prologa este libro con tanto cariño. Y bueno, Jorge es, aparte de una persona súper culta, maestro en la universidad de 1.500 murcianos, de muchísimos, aparte es una persona con un conocimiento gastronómico muy, muy importante y de Murcia. Entonces fue el que me ayudó. Cuando me propusieron esto, yo sabía más o menos por dónde tirar, pero quería, digamos, la aprobación, la ayuda y la guía, y así ha sido de don Jorge, y bueno, Mariluz, tira por aquí, me ha dejado documentación, libros, pregunta por allí, vea esto, contrasta esta receta con otra, pum, en Águila, bueno, me ha ayudado mucho y me ha guiado, y yo le mandaba por WhatsApp las fotos de los platos que iba cocinando. Jorge, voy a probar esta y esta, y de los paparajotes tengo 3 recetas, voy a probar esta, y así ha sido, y bueno, te digo que no he tirado para atrás ninguna receta que haya cocinado. Sí he tenido que dejar muchas fuera, porque solo son 101. Pero... ¿Por qué 101 y no 102? Bueno, pues eso habría que preguntárselo a los editores. Yo creo que es, no sé, es una manera de poner un límite, ¿no? La verdad que si echas un vistazo al índice, hay pasteles, empanadas y tapas, hay platos elaborados con verduras y hortalizas, hay guisos maravillosos como la olla gitana, el gazpacho jumillano, la olla de cerdo, la sémola. Yo voy a hacer este fin de semana el potaje lorquino. Pues mira, muy bien. Además, sí. Pero le voy a quitar la judía blanca. Muy no bien. Me gusta la judía blanca. Muy bien, pues eso te iba a decir, que, o sea, sabiendo cuáles son las recetas, además si has echado un vistazo al libro, hay cantidad de potajes y de guisos que son absolutamente vegetarianos solo. Hay otros que no, evidentemente. La olla gitana tiene una pinta también estupenda. Claro, y además sé que la haces muy bien. Me gusta. Sí, voy a ver cómo viene en el libro para ver la combinación, a ver qué diferencias hay de cómo la hago yo a cómo apareció, cómo la hacían antes. Claro, y bueno, los arroces que no se te olviden, porque hemos puesto los... Eso no sé hacer arroz, fíjate. Pues bueno, pero eso es ponerte con estas cantidades, y eso yo he elegido 9, los más representativos, y hay alguno que me ha sorprendido muchísimo, como, bueno, el empedrado de Cejín,
Es buenísimo, buenísimo. Que ya verás, solo es ponerse, bueno, los guisos de pescado de la zona de Águilas, de Mazarrón, y los 27 postres que incluye. Wow, no podían faltar los postres porque además tú eres una experta en esto de los postres. Conociéndome, bueno, la repostería me encanta, pero bueno, los guisos, todo. Nos hemos salido un poco de la marinera y de determinados tapeos que también se nombran y eso, y nos hemos adentrado en la gastronomía y en el plato de cuchara, arroces y en Murcia de lleno. Qué bien. Así una que, galleguiña, ya ves, escribiendo y haciendo y promocionando, ¿verdad? Bueno, eso nuestra cocina tradicional sí, más murciana. Sí, lo que me ha enamorado desde casi... Desde que llegaste a los 21 años. Efectivamente, aquí estoy, de aquí no me mueven ni con grúa. No, tú ya como yo hemos hecho Ventosa. Pues sí, tú y yo creo que imposible, no nos quitan de verdad. Aquí no. ni arrancándonos. Y mira, hay posibilidades y ofertas que... ¿Sí? De salir de aquí. Pues yo eso no lo todos los no días lo nos llevan ofertas. ¿Sí? A mí no, Julián, será a ti. No, a mí tampoco. Es por hacerte el interesante. Tampoco. Claro, nosotros es para ver qué somos decías. interesantísimos. Sí. Si no, nos lo inventamos. Bueno, y quería invitar a todo el mundo el día 2 de octubre en el Corte Inglés de Murcia, en la sala de ámbito cultural. El 2 de octubre, martes por la tarde, a las 7, haremos la presentación oficial del libro. Y bueno, me gustaría explicar a todo el que tenga bien ir y acompañarme a explicar este proyecto gastronómico y nada más. El libro está ya a la venta y en los sitios que falta en pocos días va a estar. Y nada más, que lo disfrute el que el público, apetezca. el amante de la cocina. Claro. Gracias, Mariluz. Empezamos ya enseguida nuestra sección. Muy bien. Tenemos que mirar el calendario para ponernos de acuerdo. Yo siempre dispuesta. Muchas contigo. gracias, te lo agradezco. Un besito. Nos vemos el día 2 de octubre a las 7 de la tarde, has dicho. Eso es, en la sala de ámbito cultural. ¿Quién te lo va a presentar? Un amigo? Caballero del que estoy enamorada. No sé si debo decirlo. Es mi amor platónico, don Julián Vigara. Bueno. Sí. y nada, y bueno, todos estáis invitados y nada, espero no defraudar a nadie y un beso para todos. Pues ahí estaremos en la presentación y lo haremos con todo el cariño del mundo como tú mereces. Muy bien, Gracias, maestra, hasta luego. Adiós. Gracias a ti.